A tener paciencia porque yo no sé qué le pasó a mi computador, pero tuvo problemas hoy y no suena bien. Entonces, ¿de qué me sirve enviarles un video sin sonido? Igual yo les envío las diapositivas, aunque creo que se ve mejor hasta en el celular que en el mismo computador. En fin. Transcripción, segunda parte. Entonces, relación con la condensación del DNA de la transcripción. Entonces, tenemos en cuenta que no se puede transcribir en el cromosoma, en toda la parte, en el cromosoma como tal, porque ya está muy condensado. Entonces, ¿en dónde se hace? En la interfase, solamente en la formación de la fibra de 10 nanómetros. Deben recordar que había fibra de 10 y fibra de 30, eso dependía del nivel de condensación. La de 10 simplemente eran las 8 histonas, estaban enlazadas todas con ADN, como que era una fibra que las estaba enrollando, pero estaban algo separada. Una un grupo de histonas con otro grupo de histonas estaban separados por una hebra de DNA. Ya cuando era de 30 ya estaban más pegados. Solo se transcribe una pequeña parte del genoma, entonces debemos tener en cuenta que se transcribe los exones. Los exones corresponde más o menos al 35% de ese gen, de esos genes. Hay pseudogenes que son genes que no, pues, realmente no funcionan por algún motivo. Hay partes no funcionales, es decir, son fragmentos de ADN que no son genes. Y hay fragmentos de genes, que es decir, que son genes que no están completos y al estar incompletos entonces no funciona. Se puede transcribir en una célula células diferentes, entonces en una célula puedo transcribir para células diferentes, me refiero a, no sé, para hígado, para células del músculo. Se puede transcribir ese DNA después del proceso de mitosis en otras partes del cuerpo. Para células que de pronto cumplen otras funciones, simplemente quiere referirse a eso. En cuanto que el proceso es muy complejo, entonces debemos tener en cuenta simplemente que en procariotas no hay núcleo, entonces simplemente el proceso de transcripción se termine de una vez empieza la traducción, perdón, porque si ustedes se dan cuenta acá, y no ha terminado de finalizar todavía el proceso de transcripción cuando ya empieza el de elongación. ¿Por qué? Porque están los dos en el citoplasma, o sea, no hay nada que los separe. Entonces, eso es importante, es como lo más importante en ese proceso. En cuanto al tiempo, ustedes deben tener en cuenta que espacialmente están en el mismo lado y temporalmente pues no es muy demorado el proceso. En eucariotas pasa lo contrario, si ustedes se dan cuenta ya hay un núcleo, hay una membrana que ellos tienen que pasar. Entonces eso implica que el tiempo sea más largo y que espacialmente no sea lo mismo, porque tiene que pasar de un lado a otro. Entonces por eso es mucho más complejo hacerlo, el proceso, digamos que en células eucariotas, en este sentido. Este proceso en células eucariotas está liderado por la RNA polimerasa 2, cuya enzima no se une directamente al promotor, sino que necesita factores de transcripción de los cuales voy a hablar más adelante. Entonces existen varios tipos de RNA polimerasas, uno, 2, 3, eso en cuanto a núcleo de células eucariotas, y RNA polimerasa solita, que es la que tenemos acá abajo, que es para organulos, es decir, para mitocondrias y cloroplastos en células eucariotas o para procariotas específicamente. Entonces tenemos unas características en estos. En la localización es la que vemos pues acá, las actividades y demás. Entonces voy a empezar a explicar las características. Especificidad respecto al tipo de gen transcrito. Entonces ya dijimos que teníamos estas tres. RNA polimerasa 1 transcribe el gen de pre-RNA grande de 45S, ese es el coeficiente de sedimentación, que era velocidad sobre aceleración, eso ya lo habíamos visto alguna vez, pero ¿qué es lo importante acá? Simplemente que es precursor de los sRNA polimerasa 1, es precursor de, mentiras, ese pre-RNA es precursor de 3 tipos de los 4 tipos de RNA ribosomal, y esa RNA polimerasa 1 transcribe el gen de ese pre-RNA. En cuanto a RNA polimerasa 2, transcribe genes de proteínas y transcribe genes de RNA nuclear de tamaño pequeño, y la RNA polimerasa 3 transcribe genes de RNA de transferencia. En cuanto a la localización, entonces debemos tener en cuenta que en el nucleoplasma está RNA polimerasa 1, 2 y 3, y en el nucleolo RNA polimerasa 1. En cuanto a las cantidades, la RNA polimerasa 1 es la que está en mayor cantidad, y la RNA polimerasa 3 es la que está
en menor cantidad, siendo casi residual. Entonces es directamente proporcional en ese sentido. Susceptibilidad a inhibidores, entonces tenemos la alfa, yo no sé eso porque quedó así tan tenaz, mamantina no, alfa amanitina, que es una toxina que en células animales la RNA polimerasa 2 no la inhibe. La 1, perdón, la RNA polimerasa 2 la inhibe fuertemente y la RNA polimerasa 3 la inhibe débilmente. En cuanto a las mitocondriales, no afectarían nada. Entonces, para las mitocondriales, el inhibidor el cual es susceptible a esas RNA polimerasa mitocondrial es la rifampicina, que es la que vemos ahí en la parte de abajo. En cuanto a las RNA polimerasas, están formadas por un gran número de subunidades, entonces debemos tener en cuenta que en el caso de las procariotas, esto sería como para Escherichia coli, que es lo más estudiado. Entonces tenemos alfa, beta, beta prima, W y sigma. Entonces, pueden ser 4 o pueden ser 5. ¿Por qué? Porque esta W todavía no ha sido confirmada. Las otras sí. Entonces, el alfa ensambla la enzima mínima y se une a las proteínas reguladoras. ¿Qué es la enzima mínima? La enzima mínima es este conjunto de acá, de alfa con beta, con W, etc. Esta es la enzima mínima o núcleo. Esta alfa lo que tiene que hacer es unirse a esta proteína reguladora para que cumpla su función. La beta es polimerasa, es el sitio catalítico. La beta prima se une al DNA molde. La función de esta enzima es unirse de la parte beta prima, es unirse al DNA molde. La W no se sabe todavía qué hace. Y la sigma es esta de acá, sí es efectivamente la que se une acá, pero entonces hablé de la alfa hablando de la sigma, en fin. La alfa es la que ensambla la enzima mínima y se une a proteínas reguladoras. La alfa lo que hace es que esto se forme y esta sigma que está acá es la que hace que esto cumpla su función. Ya. En cuanto a las eucariotas, entonces debemos tener en cuenta que ya es un poco más complejo porque hay grandes agregados de masa cercana a los 600 kilodalton. Hay una subunidad mayor que es la RNA polimerasa 2 que contiene dominio C terminal, y ese dominio C terminal es importante porque tiene un fósforo del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Pero bueno, en este caso, digamos en la imagen, lo que tenemos es como un tipo de electroforesis por masa. Entonces, acá tenemos eucariotas y acá tenemos procariotas. Entonces, vemos que la polimerasa 1, la 2 y la 3, y en procariotas vemos Escherichia coli, vemos otros dos organismos procarióticos. Entonces, acá en la parte verde o azul, no sé qué es eso, entonces encontramos una de las subunidades que tiene la polimerasa 1. Acá tenemos, en este caso sería la beta prima, acá tenemos la beta, acá tenemos la sigma, acá tenemos la alfa en morado. Entonces ahí lo que están determinando es que cogieron todas las polimerasas y les hicieron electroforesis y determinaron que tenían ciertas subunidades por electroforesis, y ahí se muestra. Entonces las de menor kilodalton por acá, las de mayor por allá y demás. Entonces en eucariotas más o menos lo encontramos de esa manera, que es lo que quiere explicar esa gráfica. En las etapas del proceso transcripcional, entonces debemos tener en cuenta que tenemos una zona promotora, tenemos una zona de terminación, tenemos un gen a transcribir. Todo esto es lo que se llama unidad de transcripción. En cuanto a esto también hay tres procesos: iniciación, elongación, terminación, como en replicación, así tal cual. En cuanto a iniciación, en procariotas, un mismo promotor inicia la transcripción de varios genes, es decir, en un promotor tienen, no sé, sus plásmidos, y en un mismo promotor se puede transcribir porque se une la proteína, la enzima, a un promotor. Entonces se puede transcribir de una vez diferentes genes. En cuanto a eucariotas, nada, la enzima tiene que llegar directamente al promotor del gen que va a transcribir. Entonces eso es como la diferencia. Esta iniciación además tiene tres etapas. Primero, formación del complejo de iniciación, que está bajo el modelo de holoenzima o bajo el modelo escalonado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tenemos, esta es la hebra molde, ¿sí? Digamos que estuviera separada.
¿Qué es lo que pasa? Que la enzima no se puede unir directamente al promotor, sino que necesita unirse a unos factores de transcripción, y esos factores son los que van a estar unidos directamente con el promotor. Pero entonces, hay dos modelos. Entonces el de la enzima dice que se une primero la enzima a los factores de transcripción, y ahí sí, el conjunto va y se une al promotor. La otra, que es el escalonado, dice que no, que los factores de transcripción se van uniendo escalonadamente a esa enzima, a ese RNA polimerasa. En cuanto a la desnaturalización del promotor, simplemente lo que tenemos en cuenta acá es que se necesita una actividad alfa helicasa para que me rompa los enlaces puentes de hidrógeno acá, para que se forme una burbuja y ahí se pueda empezar el proceso de transcripción. Entonces eso es como lo importante acá. Entonces requiere una actividad DNA helicasa. ¿Quién tiene la actividad DNA helicasa? La tienen estos dos factores de transcripción. Y el tercer factor de transcripción es el que estabiliza la región desnaturalizada. Entonces, ¿qué es estabilizar? Pues que como en el caso de replicación, que llegue y no permita que se vuelvan a unir estos puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se dé el proceso de transcripción, y en ese proceso de transcripción, por un fosfato que se necesita, entonces se gasta ATP y demás, y se libera pirofosfato y eso. Pero es como lo importante, simplemente se necesita romper esos puentes. En cuanto a la formación de los primeros enlaces fosfodiéster, entonces tenemos en cuenta una cosa. Tenemos una hebra, esa hebra termina con timina. Entonces, en este caso, que es el ATP, entonces ese ATP llega ahí a copiar. Para que llegue otro nucleótido a unirse con el ATP, o es decir, otro nucleótido, por eso acá está simbolizado así. Entonces, ¿qué necesita? Que se salga pirofosfato para que quede solamente un fosfato y este se pueda unir. Entonces por eso queda así, nucleótido, fosfato y los del ATP, y así se van pegando acá, liberando pirofosfato. ¿El pirofosfato de qué? De este de acá. Entonces acá se sigue elongando, digamos, o continuando de esa manera. Y en cuanto a la liberación del promotor, entonces ¿qué se va a liberar? Pues la enzima. La enzima y todos sus subunidades. Entonces acá tenemos la enzima. ¿Qué es lo que pasa? Se une al DNA, están unidos, se da el proceso de iniciación, luego pasa el proceso de elongación. Para cuando empieza el proceso de elongación, ya esta sigma debe haberse ido. ¿Para qué? Para que esta sigma llegue acá y coja otra enzima y se le pegue para volver a empezar este proceso. Si se le pega, entonces va a reconocer una hebra de ADN. Entonces, con alfa se le pega al ADN, porque sin alfa no se le pegaría. Con alfa se le pega al ADN, empieza la iniciación. Cuando va el proceso de elongación, se suelta este sigma para coger otra vez otro de acá. Eso en cuanto a esta primera parte.